Muy bien, buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dios los bendiga. En esta mañana queremos compartir junto a ustedes la escuela bíblica, la escuela bíblica dominical. Cada día domingo tenemos nuestro estudio sobre doctrinas básicas, doctrina fundamental en la confesión. Hemos dedicado tiempo al estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, una confesión bautista. Tiene una serie de etiquetas, es una confesión histórica, una confesión reformada, una confesión que tiene el propósito y en el tiempo en el que se elaboró como hasta ahora, de presentar de una manera clara, concisa, corta, a través de frases y afirmaciones, las verdades que se encuentran necesariamente contenidas en las Escrituras para nosotros, ¿no? Así que hemos dedicado buen tiempo al estudio de la confesión. Vamos recién por el capítulo 6, vamos a ir con calma. Estamos en la segunda sección, por así decirlo, la segunda parte del capítulo 6, que es de la caída del hombre, de el pecado y su castigo. Obviamente son 32 capítulos, sabemos que vamos a ir despacio, aunque lo que hemos estado haciendo es una breve exposición a la confesión de fe. Así que lo que deseamos es poder tener una comprensión sencilla, una comprensión breve de lo que la confesión afirma, ¿verdad? Nuestro deseo es que tengamos una versión corta, que es esta, de la confesión, y después una versión larga a su debido tiempo para explicar a detalle cada una de estas doctrinas maravillosas, ¿no? Así que, amados oyentes, amados hermanos, ahora nos vamos a entregar al estudio que tenemos para esta mañana. Mi deseo es poder revisar varios de los párrafos que hemos observado la semana pasada. La semana pasada, o la sección anterior, mejor dicho, puedes mirar el video que quedó y vas a ver allí la exposición del pequeño bosquejo, un bosquejo que se divide en dos partes, o sea, dos bosquejos de todo el capítulo 6, y entonces ahí tienes el desarrollo de lo que diríamos cómo se ve el bosquejo, cómo se ve el capítulo en sí mismo. Mi deseo hoy es poder abordar los capítulos restantes, que son los que no desarrollamos. La semana anterior desarrollamos la caída de Adán, qué pasó allí, y entonces hoy me gustaría desarrollar los párrafos, mejor dicho, que no desarrollamos. Son el 3, 4, me parece que es el 2, el 3, el 4 y el 5. No es exhaustivo, voy a tratar de tocar un tema que engloba todos los párrafos, o sea, un texto, porque justamente el texto que está relacionado en casi todos los párrafos, si no me equivoco, aparentemente sí, es de Romanos. Sí, bueno, varios textos de Romanos se encuentran explícitos aquí en todo el desarrollo de estos párrafos, pero específicamente Romanos capítulo 5, específicamente el verso 12 en adelante, hasta el 21 aproximadamente. Yo quisiera tratar contigo del verso 12 al 14, y obviamente hay mucho más para tratar, pero como he mencionado al principio, si deseas conocer un poco más acerca de esta doctrina, justamente le estamos enseñando está guardado esto, después vamos a buscar hacer una lista de reproducción para que puedas observarlo. En otro momento lo estudiaré a profundidad, pero con los jóvenes Contracultura estamos estudiando la doctrina del hombre, que se centra mucho en este tema, justamente de la caída del hombre, el pecado y su castigo, cómo Dios, por ejemplo, cómo Dios reacciona, o mejor dicho, la disposición de Dios hacia los pecadores. Y es lo que hemos estado estudiando con los jóvenes estas últimas semanas y meses ya. Así que es una bendición dedicar tiempo en diferentes áreas al estudio de las Escrituras. Por eso me propongo hoy continuar con nuestra serie de la confesión, pero en este sentido hacerlo brevemente, ¿no? Así que vamos a orar y comenzamos con la escuela bíblica hoy. Oremos. Querido Padre y buen Dios, gracias, Señor. Te alabamos en este día por tus misericordias. Es tan hermoso disfrutar, Señor, cada mañana el renuevo de tu gracia y tu misericordia, Señor. Pedimos que en esta hora nos des de tu gracia, nos conceda, Señor, tu favor. Podamos, Señor, acercarnos a tu palabra, tomar de ella lo que necesitamos para nuestras almas, porque en ella se encuentran evidentemente expuestas, mi Dios, aquellas cosas necesarias para nuestra vida de piedad, para nuestra vida de fe, para aún cada decisión que debamos tomar, mi Dios,
allí está tu voluntad revelada. Oramos, Señor, porque nos concedas hoy una mente dispuesta, oídos abiertos, Señor, al estudio de tu palabra. Permítenos conocernos a la luz de tu verdad y no caer en las suposiciones, Señor, de lo que somos o lo que intentamos ser, Señor, sino cómo tú nos has creado y cómo esto debe ser renovado por medio de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Muy bien, como hemos observado, el párrafo 2 dice, por este pecado, hablando del pecado de Adán y Eva, dice, cuando nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Ese va a ser un poquito mi énfasis hoy, ese nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, evidentemente, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos de todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Evidentemente, corrompidos en todas. Evidentemente, este párrafo nos manifiesta lo que mencionamos o llamamos la depravación total, ¿no? Dentro de la doctrina de la gracia se encuentran las 5 solas, por así llamarlas las solas de Lutero, y después los 5 puntos de Calvino, que no son de él, sino más bien se fueron enarbolando en el camino de la reforma y post-reforma. Pero están en los 5 puntos del calvinismo, está el primer punto, la total depravación. Y eso es lo que encontramos. El corazón, la mente del hombre está corrompido, el alma y su cuerpo están corrompidos por causa del pecado, y esto sucede por la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. O sea que cargó a nuestra cuenta el pecado de Adán, Dios cargó a la cuenta de toda la humanidad, ¿no? Y aquí hay varios textos, ya hemos hablado de la constitución de Adán o de cómo fue formado, así que no necesitamos hablar de eso. Pero en este párrafo se trata de este asunto y quisiera mencionar este tema en particular del nosotros en ellos, ¿sí? Vamos a observarlo esto en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante, ¿no? El párrafo 3 dice, siendo ellos, en este caso Adán y Eva, la raíz de la humanidad y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa, evidentemente ellos eran los representantes, o lo que nosotros mencionamos la semana pasada como cabeza federal, ¿sí? Representantes de pacto. Recordemos que hubo un pacto de obras que fue roto, ¿verdad? Y entonces el hombre no cumplió con la disponibilidad que tenía. Ahora, continuemos. Dice, la culpa del pecado fue imputada, como había mencionado, y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, evidentemente, de padres a hijos, de nacimiento, siendo ahora concebidos en pecado. Todos nacemos en pecado. No es que la concepción sea pecaminosa, sino que el nacimiento del ser, esa persona nace pecadora. Y por naturaleza dice hijos de ira. Evidentemente sabemos cuál es la disposición de Dios hacia los pecadores, y es ira. Ira. Puedes leer el Salmo 7 en completitud y vas a encontrar allí ese énfasis de la ira de Dios en diferentes partes, ¿no? Como Dios todo el día está molesto contra el impío. También dice siervos de pecado. En este caso significa el hecho de nuestra esclavitud se dispuso hacia el pecado. Nosotros fuimos creados para servir a Dios, para amar a Dios. Él es el rey, nosotros sus súbditos, pero por causa de la desobediencia y el pecado, entonces ahora reinó el pecado como nuestro amo, ¿sí? Nos convertimos en esclavos del pecado, siervos del pecado, y entonces una persona no puede tener dos amos, ¿no? Porque amar al uno y aborrecer al otro, y entonces aborrecimos a Dios y amamos el pecado. También dice sujetos a la muerte. Evidentemente, ciertamente morirás, dice Génesis, si él comía o participaba del fruto prohibido, ¿no? Y evidentemente todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor los libere, dice la confesión en el párrafo 3 del capítulo 6. Evidentemente, ¿no? Él es la única esperanza para la humanidad, y entonces ya encuentras aquí destellos de ese evangelio que se va a desarrollar a partir de los capítulos siguientes de la confesión, que van a ser de Dios y su pacto, de Cristo el mediador. Vamos a comenzar a observar esto, ¿no? Recordemos que el eje, por así decirlo, donde se maneja toda la confesión es como a partir del pacto,
de Dios. Esa es como la catapulta. Desde allí se toma, desde ese punto es la óptica con la que se desarrolla la confesión, ¿no? El pacto de gracia, el pacto que Dios hizo por medio de las distintas generaciones que hubieron. Él siempre sostuvo su pacto y cumplió su pacto. El cuarto párrafo dice: de esta corrupción original, evidentemente en Adán y Eva, por la cual estamos completamente indispuestos, esto es, que ha sido colocada o dada o entregada o cargada a nuestra cuenta, a toda la humanidad, estamos indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Mira los dos absolutos, ¿no? Opuestos a todo bien e inclinados a todo mal. Y es lo que vemos en varias de las listas del Nuevo Testamento cuando se habla del corazón del hombre, que de él sale todo lo que contamina al hombre, y no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de él. Y obviamente, bueno, tenemos un montón de referencias. En Romanos, por ejemplo, capítulo 3, verso 10 al 12, manifiesta el hecho de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Pero también procede estamos hablando de enteramente inclinados a todo mal. O sea, no solo es opuesto al bien, sino inclinado al mal, y procede en sí todas las transgresiones. O sea, proceden en sí todas las transgresiones, en el corazón del pecador, ¿no? Todas las transgresiones. Como dice, permíteme leerte un texto que está en Lucas, capítulo 7, verso 17. Mira lo que dice Lucas, capítulo 7, en el verso 17. Vamos a leerlo. Sí, Lucas... No, me equivoqué. Vamos a ver Mateo capítulo 7, verso 17. Acá está. Que dice de esta manera. Precisamente en paralelo con lo que acabamos de mencionar ya, dice así el texto: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, dice el texto, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Y evidentemente, ¿no? Encontramos que ese es el fruto del corazón del ser humano, es pecado, ¿no? Está corrompido, es de continuo hacia el mal. No, aunque puede haber o existir ápices de bondad en el corazón humano, eso no lo hace bueno, sino más bien la gracia especial o la gracia general de Dios que sostiene y que frena aún la maldad del corazón. Somos totalmente depravados, ¿no? Por la gracia de Dios no somos absolutamente depravados, pero vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que no podemos echar la culpa a la sociedad, porque la sociedad la construye el hombre, el ser humano, en este caso. Y entonces todos estamos corrompidos, nuestros corazones están corrompidos, ¿no? El ejemplo de aquel cristiano que está buscando una iglesia buena, ¿no es cierto? Porque para él, en una hipótesis, en una suposición, todas las iglesias son malas, ¿no? Y él dice, bueno, el día que tú encuentres una iglesia buena, la vas a dañar porque tu corazón es el que está mal, ¿no es cierto? Bueno, ese ejemplo se aplica a todas las áreas. El hecho de construir un hogar sano, una iglesia sana, una sociedad sana, un gobierno sano, todo tipo de relaciones sanas, no se basan en el hecho de cuán buenos podemos llegar a ser, sino cuánto nosotros vamos a las Escrituras y dejamos que éstas renueven o restablezcan cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Bueno, el quinto párrafo dice, simplemente lo estoy mencionando, es: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida. Permíteme considerar algo aquí en particular. Recordemos que el párrafo 4 tiene que ver con el problema del pecado en el corazón no regenerado, ¿no? Y el párrafo 5 específicamente tiene que ver con el problema del pecado en el corazón regenerado. Y esto es entonces un contraste. Saber que el pecado permanece y proceden todas las transgresiones en el corazón no regenerado es gobernante, mejor dicho, el pecado en el corazón no nacido de nuevo. Mientras que en el corazón que ha nacido de nuevo, que ha comprendido el Evangelio, que ha venido y abrazado a Cristo con todas sus fuerzas, el pecado permanece en él temporalmente, pero ya no tiene dominio sobre el ser humano. Ahora hay una nueva naturaleza que ha sido otorgada por la gracia de Dios, una nueva criatura
y entonces aunque el pecado permanece todavía, ya no tiene poder o potestad sobre el ser humano, aunque existan todavía luchas, debilidades, tentaciones, por la gracia de Dios podemos decirle no al pecado si has nacido de nuevo. El párrafo 5 lo manifiesta, dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados o nacidos de nuevo, como lo puedes encontrar en Romanos 8:46, también en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 al 10, que manifiesta el hecho de si decimos que no hemos pecado, ya habiendo nacido de nuevo, si decimos que no pecamos, mentimos, porque hay días y días donde pecamos, o sea, casi todos los días pecamos y debemos estar conscientes de la lucha abierta hacia el pecado, pero por lo menos en la gracia del Señor somos conscientes del pecado y de cuándo pecamos y cuándo somos tentados, ¿no? A diferencia de estar controlados por el pecado. El párrafo continúa y dice, y aunque aquellas sean perdonadas, las transgresiones, las desobediencias, y mortificadas, o sea, debemos matar el pecado por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, verso 13, si no me equivoco, por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Evidentemente el pecado todavía está en el corazón del creyente, pero aquí vemos estos 4 procesos, ¿no? Está el corazón en proceso de prueba, por así decirlo, casi que en perfección, por así mencionarlo, en Adán, estaba siendo probado, él peca, y entonces el corazón que podía pecar y no tenía pecado, ahora pecó, ¿no es cierto? Es el primer estado. El segundo es el corazón que tiene pecado, ahora es esclavo del pecado y solo vive para el pecado. En tercer lugar está aquel corazón que es regenerado. La mayoría de todos tiene el segundo corazón, ¿no? Todos vivimos para el pecado, controlados por el pecado, pero el corazón que es regenerado en la gracia del Señor, aquellos cristianos fieles que manifiestan frutos buenos, pueden decirle no al pecado, y esa es la nueva naturaleza, de una naturaleza muerta y corrompida por causa del pecado a una naturaleza nueva y renovada por causa de la justicia de Cristo. Y entonces, en cuarto lugar, vendría a ser lo que es la completitud de la nueva naturaleza. ¿Cuál es esta? La glorificación. Ya no peca, ¿no es cierto? Cuando estemos en la gloria de Dios, el creyente ya no peca. Entonces pasa, ¿no? Del estado de puede pecar, aunque no tiene pecado, ha pecado, peca y vive bajo la esclavitud del pecado, ya puede decirle que no al pecado, aunque el pecado todavía permanece en él y todavía es una batalla y una lucha continua, y entonces ya no peca, es glorificado conforme a la imagen del Hijo de nuestro glorioso Dios y Señor, ¿no es cierto? Así que, bueno, aquí tenemos un poco el asunto de la confesión. Ahora permíteme tratar ese tema que menciona la confesión en un tema en particular que es el primer Adán. Recordemos que en Adán se nos imputó o a nuestra cuenta se nos cargó todo el pecado. Y entonces muchos no entienden eso de cómo puede ser que él pecó y entonces nosotros somos culpables. Algunos tratan de colocar esa idea falsa de si yo hubiese estado ahí hubiese sido otra cosa, ¿no es cierto? Yo no hubiese hecho lo que hizo Adán. Déjame serte sincero que Adán era la mejor persona adecuada, creada, idónea para lograrlo. Y si él no lo logró, nosotros peor aún. Permíteme leer un texto que está en Romanos capítulo 5, verso 12 al 14 y ir compartiéndolo junto contigo. Vamos a tener una reflexión en este texto y considerar este tema de los dos Adanes, aunque vamos a hablar solo del primero en este caso y después cuando veamos de Cristo el mediador, que es el capítulo 8, si no me equivoco, ahí vamos a observar esta parte, ¿no?, del segundo Adán, que es Cristo. Dice el texto en Romanos capítulo 5, verso 12 al 14, dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo o en el mundo por un hombre, evidentemente Adán, y la muerte por el pecado, Adán murió, todos morimos en él, así también la muerte se extendió a todos los hombres, dice el texto. Entonces aquí tenemos la carga, ¿no es cierto?, a la cuenta de los hombres. Porque todos pecaron, pues, versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba cuando no hay ley. Sin embargo, en el verso 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ahí, bueno, ves el destello, ¿no? Figura del que había de venir hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Adán es una figura de aquel que había de venir. Y entonces, permíteme tener aquí a la mano unas notas que quiero mencionarlas
en el camino para poder revisar juntos estos temas tan importantes. Ok. Entonces vamos a observar. Ahora Pablo en este texto introduce una comparación entre los dos Adanes, como te mencioné hace un momento. El primer Adán del Edén, de la caída, y el segundo Adán del cielo, de la cruz, nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. En cierto sentido, de alguna manera, es el final y la conclusión de todo un texto que Pablo está dedicando a hablar acerca de la justificación. Recordemos que en Romanos capítulo 1 se manifiesta el tema del problema del pecado, pero ya se da un destello acerca de cómo los justos vivirán por fe, cómo en el Evangelio la justicia otorgada, la justicia que Dios otorga, su propia justicia que otorga gratuitamente, se manifiesta. También cómo se manifiesta la ira de Dios. Y entonces en todo el camino se encuentra una descripción detallada del pecado, de la pecaminosidad, capítulo 1 del verso 18 hasta el capítulo 3, verso casi que 18 aproximadamente, 20 si no me equivoco. Se describe allí detalladamente cómo todos somos pecadores, tanto el impío, el pagano que vive bajo sus términos, como el moralista, como el religioso, todos somos pecadores y estamos bajo condenación. Y entonces entra el capítulo 3 a desarrollar la justificación por la fe solamente, gratuitamente por la obra de Cristo en aquella cruz, al otorgarnos nuevo nacimiento, expiación, o mejor dicho, satisfacer la ira de Dios en la cruz, regeneración, que evidentemente nuevo nacimiento, justificación, es ser declarados justos, aunque nosotros no somos justos, Dios nos declara justos porque Cristo nos otorga su justicia, y esta es la doctrina de la imputación de la justicia de Dios en nosotros. Y entonces tienes todo este desarrollo, ¿no? En cierto grado, esta parte que estoy leyéndote es como el final o la conclusión de la sección acerca de la justificación. Pero antes de empezar, es útil mirar la estructura de esta sección como miraríamos un mapa de carreras, como cuando vemos, ¿no es cierto?, ahí en las noticias el mapa de carrera del ciclista famoso, ¿verdad?, Richard Carapaz, y entonces vemos ahí el tramo que tiene que recorrer, vemos un mapa de carreras de una pista, ¿no es cierto?, de corredores, de Fórmula 1, dependiendo de cómo sea, ¿no? Es un ejemplo. Esencialmente se divide en 3 secciones este mapa de carrera. Tú ves en el verso 12 al verso 14, la mitad del texto, la trayectoria del primer Adán. Ahí tú ves a Adán corriendo, por así decirlo. En segundo lugar, tú ves del 14, la segunda parte, al verso 17, la trayectoria del segundo Adán, que no lo leímos, lo podemos revisar más adelante. Y entonces ahí vemos de qué manera Adán y Jesús son diferentes, porque hay distinción entre Adán. Recordemos que Adán era una sombra de Cristo, pero no por eso es igual, no es la figura. Cristo es la sustancia o la figura, Adán es solamente una sombra. En tercer lugar, del verso 18 al 21, que no lo hemos leído, encontramos la trayectoria del segundo Adán, y esto es de qué manera Adán y Cristo son similares. Entonces, obviamente, como es una sombra, hay similitud, aunque son diferentes, son similares también. Ahora, con esto en mente, avancemos a esta primera parte, ¿no? En primer lugar, vemos en el verso 12 el pecado, la muerte y nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente estamos estudiando en la confesión el asunto de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Entonces aquí está esto. En el verso 12 evidentemente se manifiesta de esta forma. Permíteme leerlo otra vez. Por tanto dice, tal como el pecado entró al mundo o en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Eso es lo que dice el texto. Ahora, el pecado, la muerte y nosotros. Pablo acaba de afirmar con toda certeza que Cristo Pablo acaba de afirmar con toda certeza que Cristo ha superado la barrera entre Dios y nosotros para que podamos tener seguridad de alcanzar la gloria de Dios. Evidentemente es Cristo el que logra o el que alcanza, ¿no? Cuando leemos el texto del verso 12 al verso 21 encuentras esto. Cristo lo logró en medio de esta carrera. En el verso 12 se anticipa una pregunta, dice, ¿de qué manera el sacrificio de una persona puede acarrear tales beneficios para tanto? ¿Cómo puede ese solo hecho realmente cambiar mi condición actual y mi futuro? Puedes leer este texto y considerar aquel que murió en aquella cruz, pero pensamos en Adán, y entonces tenemos aquí una confusión, y decimos, en Adán todos hemos muerto, ¿verdad?
El pecado entró por un hombre y por ese hombre la muerte, obviamente por causa del pecado, y esto se extendió a todos, porque somos pecadores. Tú dirás, no estoy entendiendo. Bueno, evidentemente estoy hablando a la luz de todo el texto, ¿no? Cuando vemos esta sección, Pablo muestra gran detalle cómo el sacrificio de Jesús pudo vencer el mal y revertir toda la maldición de la historia humana. ¿A qué me refiero? Él describe en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, los efectos del pecado en la raza humana en profundidades más allá de lo que cualquiera pensaría. O sea, aquí tenemos este asunto de la profundidad, lo que llamamos hasta dónde cayó la humanidad, ¿no? En el verso 12 nos presenta una reacción en cadena en 3 etapas que describe la historia de la humanidad hasta el tiempo de Cristo. Aquí vemos esta reacción acerca de la caída. En primer lugar, el pecado entró al mundo por un hombre, así dice el texto. En primer lugar, ¿quién es? Adán. En segundo lugar, la muerte entró al mundo por el pecado, al igual que el castigo por el pecado. Eso es la segunda parte, ¿no es cierto? 3 etapas, la reacción en cadena. Entró al mundo por un hombre, Adán. Ahora, la muerte entró al mundo por el pecado, al igual que el castigo por el pecado, ¿no? Y en tercer lugar, la muerte se propagó a todos los seres humanos, puesto que todos pecaron. Y entonces, de allí que nosotros, digamos lo que la Biblia dice, nacemos muertos en delitos y pecados. Me sorprende cómo Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2. Es increíble ver la profundidad de nuestra caída allí en Efesios capítulo 2, que tú puedes leer con un énfasis. La primera parte del texto, en el capítulo, se centra en el problema del pecado. Y entonces tú ves allí, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, hijos de ira por naturaleza, toda una serie de características que aparecen por causa de la caída y del pecado, ¿no? Así que, en pocas palabras, la entrada del pecado, la entrada de la muerte y la propagación de la muerte universal como resultado. Eso fue lo que pasó en la caída de Adán y lo que nos sucedió a todos. Cuando dice, porque todos pecaron, Pablo señala una acción única en el pasado. No es que yo pequé y entonces por eso a mí se me... No. Yo pequé en Adán y toda la humanidad pecó en Adán, en esa única acción allá en el pasado. Entonces, teniendo esto en mente, está diciendo que toda la raza pecó en una sola acción que tuvo lugar allá en el pasado. En segundo lugar, en este texto, ahora en los versos 13 al 14, encontramos cómo Adán es el representante legal o la cabeza federal, ¿sí? Hablando de lo que es este pacto de obras, ¿no? Mira lo que dice en los versos 13 al 14, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Mira lo que dice este punto. Pablo está diciendo que todos los hombres morimos porque todos estuvimos en Adán. Eso es súper importante tener en cuenta. No hay nadie que no venga o descienda de Adán. Y entonces, es decir, cuando él pecó, nosotros también. Él señala que entre el tiempo de Adán y el tiempo de Moisés, Dios no había dado su ley de manera formal o su ley escrita. Pero recordemos que Dios escribió su ley en los corazones, ¿sí? Él escribió su ley en los corazones. Romanos capítulo 2 lo menciona y habla de cómo Dios colocó su ley, por lo menos la ley moral, como la conocemos, en nuestros corazones. Por eso nosotros seremos juzgados delante de Dios. No por la ley que no teníamos, sino por la ley que se nos entregó en nuestros corazones. Obviamente Dios no había dado su ley formal, pero después dice, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Ahí en Romanos capítulo 2 podemos observar que hay una culpa real por la gente que no tiene ley formal de Dios revelada en la Biblia. Cuando vemos gente que no tiene la Biblia, decimos, Jesús, que no he escuchado, ¿cómo puede ser posible que se condenen? Puesto que tienen de alguna manera la ley escrita en sus corazones. De alguna manera es saber, el testimonio de las Escrituras lo manifiesta claramente. Caín sabía que alguien podía matarlo por así decirlo, con derecho, porque él había tomado la sangre de su hermano y entonces lo había matado, por así decirlo. Y entonces en sus manos estaba la sangre de su hermano. Y él dijo, bueno, ahora me voy por la tierra y alguien va a aparecer y me va a matar. De ahí que Dios
coloque una señal para que no lo maten en ese sentido, pero lo podían matar. Él sabía, ya tenía escrito en su corazón y no había una ley escrita para que él, una ley escrita en piedra, ¿no? Para que él lo sepa. Así que de alguna manera, la ley que está en el corazón ya es ley bajo la cual nosotros podemos ser juzgados. Esto lo encuentras específicamente en Romanos capítulo 2, versos 12 al 15, para que lo notes con claridad. Aunque la culpa de la gente que vivió después de Moisés fue mucho, obviamente, fue mucho más grande que la gente que vivió antes de él. ¿Por qué? Porque una cosa evidentemente es tener la ley en nuestros corazones, que nuestros corazones son caídos, nuestras mentes son entenebrecidas, y otra cosa es tener allí clara y evidentemente la ley escrita que dice no hagas esto, ¿no es cierto? Nuestra mente puede olvidar por causa del pecado, tenemos escrita su ley en nuestros corazones y bajo esa ley vamos a ser juzgados, pero podemos caer en ese error de decir yo no sabía, sí, por ahí no te acordabas, pero está en tu mente y está en tu corazón. De ahí que tú lo restrinjas, que es lo que encuentras en Romanos capítulo 1, verso 18, si no me equivoco, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o restringen la verdad. Es repetirse la mentira hasta no creerlo y frenar a otros y decir, no, lo que tú dices es tu verdad, pero la verdad es relativa. Notarás, eso es un discurso muy común actualmente, ¿no? Que restringen la verdad, lo que es verdad. Tú puedes decir, esto es verdad, no porque yo digo que es verdad, ni porque tú sientes que es verdad o yo siento que es verdad, sino porque es la verdad que no cambia y permanece. Luego tienes un montón de ideas, suposiciones, ¿no? Cuando mencionamos esto, avanzando, ahora la culpa de la gente que vivió después, obviamente, de Moisés fue mucho más grande que la de la gente que vivió antes de él, pero sin embargo dice Pablo que la muerte reinó, ¿sí? Antes de Moisés la muerte reinaba y después de Moisés la muerte sigue reinando, como dice el verso 14 en la primera parte. Para los que no tenían ley, aunque la gente fue menos culpable, sin embargo todos murieron. Un ejemplo es, solo para que tengas esto en mente, ¿no? Pero un ejemplo es la enfermedad y la muerte misma. ¿Sabes? La enfermedad y la muerte reina exactamente igual sobre todas las personas, sean buenas, bondadosas, o sean crueles y malas, sean ignorantes o sean muy instruidas, sean bebés o sean adultos. La muerte y la enfermedad reinan igual en todos. Y a veces sin acepción, uno no se da cuenta, pero no es que la enfermedad solo ataca a uno u otro de los sectores que nosotros pensamos que existen. No, la enfermedad puede venir repentinamente sobre todos. ¿Por qué? Porque actúa de la misma manera que el pecado en todos y mata. Es posible que no hayas escuchado lo que voy a mencionarte ahora, pero presta atención. En este texto, cuando hablamos de Adán y de Cristo, Pablo habla de ellos en términos de representantes legales, ¿sí? La representación legal. Delante de Dios necesitamos a alguien que nos represente. Y entonces aquí viene nuestro primer representante, que es Adán. De él venimos todos, ¿sí? Somos sus descendientes. Adán nos representa ante Dios como pecadores. O sea que, aunque es un mal representante, nos representa, ¿no es cierto? No es su culpa, es culpa de todos nosotros, pero Él nos representa delante de Dios como pecadores caídos y condenados. Recuerda el nombre de nuestro capítulo, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Entonces, por causa de Adán, ante Dios somos vistos como pecadores, que estamos caídos y que merecemos condenación. Cristo, escucha bien esto, Cristo puede representarnos ante Dios como justos, como santos y perfectos. Escucha bien eso. ¿Sabes? Adán era nuestro representante o cabeza federal. Eso significa, cabeza federal es un término que se utiliza, obviamente se utilizaba antes, ahora no se usa tanto, pero es un término muy importante porque manifiesta el hecho de que en esa representación delante de Dios hay una relación de pacto. Entonces, la relación de pacto que tenía Adán con Dios era una relación, evidentemente, sobre el pacto de obras, donde el hombre tenía que cumplir algo. Era simplemente no comer del árbol de este fruto, ¿verdad? Y después tenía que sojuzgar la tierra, llenarla, representar a Dios aquí en la tierra. Él tenía que señorear la tierra, ¿no? Entonces, mediante esta representación o cabeza federal, en ese pacto nosotros somos nulos, por así decirlo. No nulos, sino transgresores. Como Adán transgredió la ley que Dios estableció, aunque sea una pequeña ley, nosotros también somos transgresores por causa de esa ley. Así que nadie podía escogerte un representante, y presta bien atención a esto,
Nadie podía escogerte un representante tan bien como Dios lo haría. Y Dios no solo escogió a Adán, Él creó a Adán para que fuera nuestro representante federal. Es idóneo para representarnos. Sin embargo, cayó y todos caímos en él. No le eches la culpa a Adán, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Dios nos dio el representante correcto y justo, idóneo que nosotros necesitamos. Y de esta manera somos culpables en Adán, porque en realidad pecamos en él. Pero no se queda allí todo esto. Recuerda, el pecado, la muerte y nosotros. Adán, el representante legal o nuestra cabeza federal, ¿sí? La palabra federal implica eso, pacto, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos representen. Muchas de las veces salimos ahí al encuentro a la defensa nuestra propia, ¿no? Pero realmente en este caso es beneficioso que nos represente Adán, aunque no suene tan lindo, es sumamente importante que él nos represente. Qué bueno que alguien más nos representa, ¿no? Mira lo que dice el verso 14 al final, dice de esta manera, verso 14 de Romanos capítulo 5. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Dice, esto es lo que dice al final, la cual es figura de lo que había de venir. Y entonces vuelvo a repetir, qué bueno es que alguien más nos represente. Si tú estás en Cristo, tienes un mejor representante que Adán. Si no estás en Cristo, tu representante es Adán, y entonces vas a tener las consecuencias que tuvo Adán y toda la humanidad en sí, lejos de Dios, ¿no? La verdad de que Dios trate con nosotros por medio de nuestros representantes es una noticia muy, muy buena. ¿Por qué? Porque no somos buenos para defendernos a nosotros delante de Dios. Si ya de por sí necesitamos un abogado cuando se trata de un asunto legal aquí debajo del sol, ¿verdad? ¿Cuánto más delante de Dios que no se le puede esconder nada ante sus ojos? Uno puede ver tantos juicios y tantas cuestiones allí de tribunales y encuentras que de una u otra manera, para bien o para mal, muchos encuentran fallos en medio de la ley, por así decirlo, encuentran zonas, puntos ciegos que se aprovechan para poder encontrar libertad para corruptos o libertad para asesinos. Y entonces uno dice, qué terrible la representación legal así, ¿no? Pero qué bueno es saber que alguien más nos representa. Es liberador. Tener nuestros representantes es una noticia muy buena y liberadora. No en el sentido terrenal, sino en el sentido celestial. Saber que Adán es representante de Dios, evidente una representación terrible, ¿verdad?, bajo el condenación, pero también Cristo nos representa. Es liberador esto. Si tuviéramos que representarnos ante Dios, no tendríamos defensa alguna nosotros. Por eso dice Romanos 3:20, para que toda boca se calle y todas las personas queden bajo el juicio de Dios, porque no podemos hablar delante de Él. No hay alguna manera en la que nos presentemos ante Dios, digamos, Señor, yo no quería hacerlo. No, toda boca se va a callar, vamos a quedar convictos de pecado. En cambio, Adán nos representa, pecamos en Él, y nuestro pecado en Él como representante federal nos lleva a la muerte. La muerte reinó porque en Él toda la humanidad pecó, como ya leímos. Yo sé, por ahí tienes esta pregunta en mente, ¿cómo es esto una buena noticia para nosotros? Bueno, porque si la desobediencia de Adán es nuestra desobediencia, entonces si hubiera un hombre obediente, un segundo Adán perfecto, él podría ser nuestro representante legal, nuestra cabeza federal. Él nos podría representar ante el trono celestial y por medio de él podríamos tener la vida que en Adán nunca podríamos disfrutar. Es una maravillosa noticia que Dios trate con nosotros por medio de representantes de pacto, porque Adán es figura de aquel que había de venir, debido a que la humanidad es corporativa, o sea, es una unidad de cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, que está bajo un representante legal o de pacto, podemos, por nuestro Señor Jesucristo, recibir la reconciliación, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Así que, habiendo mencionado este asunto, simplemente quiero volver a la confesión, pero habiendo tratado este tema que es particular a los párrafos 2, 3 de la confesión, y simplemente concluyo mencionando el tema de cómo el pecado obra en el no creyente y cómo el pecado obra en el creyente, ¿no? Amados oyentes, quiero que seamos sensibles a esta parte. Si tenemos a alguien que nos representa, vayamos con todas nuestras fuerzas, corramos a Cristo con todas nuestras fuerzas, porque Él es el mejor representante que podemos llegar a tener. La palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado.
Por eso dice primera de Juan capítulo 1, capítulo 2, verso 1, dice, abogado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y por eso también dice allí el capítulo 2, si no me equivoco, entre el verso 13 y 15, si no me equivoco, se encuentra esta frase de hijitos, vuestros pecados han sido perdonados en su nombre, dice el texto. Él es su mejor representante, porque este representante delante de Dios cargó nuestra maldad y nuestro pecado. Tú puedes ver que la humanidad entera está bajo el maligno, que el pecado gobierna y reina los corazones caídos que no han nacido de nuevo. Y es entonces, amados oyentes, que nosotros debemos proclamar y predicar el Evangelio con más fuerza. Cuando vemos este párrafo que hace referencia al hecho de el corazón no regenerado y cómo el pecado reina, gobierna sobre el corazón no regenerado, proceden en sí mismas todas las transgresiones, es que no es de sorprendernos cuando ves la maldad en el mundo y uno dice, qué terrible el corazón. No hemos conocido aún hasta dónde podemos llegar a sondear el pecado, a palpar el pecado en el mundo. El corazón del hombre es depravado, ¿no? Pero sin embargo debe traernos esto una mayor convicción o valentía para proclamar el Evangelio. Ahora, permíteme decirte algo práctico referente a nosotros los creyentes. Cuando vemos en las Escrituras todo lo que respecta al hecho de que ahora somos nueva criatura, ¿no es cierto? Somos una nueva criatura, decimos las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, nos regocijamos, lo repetimos como si fuera un mantra, ¿no? Pero, amados hermanos, los frutos buenos deben ser evidentes en los árboles buenos. Y si la semilla del Evangelio ha germinado en nuestros corazones, ha sido por la gracia de Dios, esa semilla va a manifestar frutos y debe ser buenos. No solo eso, sino que también debe manifestar esa nueva naturaleza o esa naturaleza que el Señor nos ha otorgado por su gracia. Ahora, eso no anula. Evidentemente la lucha es abierta, recia, es fuerte, es una batalla continua, pero eso no anula el hecho de que debamos vivir en santidad delante de nuestro Dios. Ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Sed santos, que yo soy santo, dice el Señor allí. En Primera de Pedro también lo dice en Levítico. No para vivir una vida perfecta todos los días de impecabilidad, ¿no es cierto? Por eso dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Todos los días luchamos con el pecado, amados oyentes. Todos los días. Si eres creyente, todos los días luchas con el pecado. Si no eres creyente, no luchas con el pecado. El no creyente no lucha con el pecado. Lo ama, lo abraza, lo disfruta, se deleita en él. El creyente lo odia, lo aborrece. Obviamente, muchas de las veces el pecado querrá tomar lugar, parte en nosotros. Nuestros corazones débiles, en algún momento o circunstancia, va a querer sentirse atraído, desearlo. Y muchas de las veces Satanás, que es astuto, va a presentarlo de una manera tan atractiva. El mundo va a presentarte el pecado como si fuera algo tan lindo. Permíteme darte un consejo. Piensa y di acerca del pecado lo que Dios dice del pecado. Si diariamente nos hemos de disponer a matar el pecado en nuestros corazones, a reconocer que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a mortificar el pecado en nosotros, a saber que el viejo hombre ha muerto conforme a todos los vicios que éste carga, ¿no es cierto? Y que en Cristo ya hemos muerto, ya no vivimos al yo viejo, sino que ahora tenemos un yo nuevo, nuestra nueva naturaleza. Entonces todos los días debemos levantarnos, mortificar nuestra carne, matar nuestro pecado, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Porque eso es lo mejor que nos puede suceder en toda nuestra vida. No hacer caso de esto te va a llevar a ti a vivir una vida falsa, una vida de un cristianismo superficial y a pensar que tú puedes vivir en pecado toda tu vida pensando de que ya eres salvo. Abrazando, si tú amas tu pecado más que a Dios, tú no amas a Dios y entonces evidentemente tú no eres verdaderamente creyente. Pero si tú aborreces tu pecado, aun cuando te sientes atraído a él, cuando crees que parece ser lo mejor que puede sentirse o palparse o disfrutarse, pero aún lo aborreces y luchas con él y huyes de él, entonces allí estás manifestando verdaderos frutos. El creyente fiel al Señor, que ama a su Señor, no va a traicionarlo diariamente pecando abiertamente. De allí que el pecado en el creyente es un tropiezo, pero aún eso debe ser premeditado y con cuidado tratado. ¿Qué significa esto? Tropezaríamos menos si fuéramos más conscientes de la presencia de Dios. Pecaríamos menos si dejáramos que la palabra de Dios tome lugar en nuestra mente y en nuestro corazón al memorizarla y no
al leerla de vez en cuando superficialmente, sino que al memorizarla guardaríamos en nuestra mente y permitiríamos o le otorgaríamos las herramientas que el Espíritu Santo usa para librarnos del pecado y de la maldad. Así que con esto en mente, amados oyentes, consideremos este tema tan serio, tan terrible acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Si tú no eres creyente, ven a Cristo porque el pecado paga mal, paga con la muerte, paga con el castigo eterno y la distancia eterna lejos de Dios. Si alguna vez alguien te preguntó, si mueres ahora, ¿dónde crees que vas? Obviamente tu deseo va a ser ir al cielo, pero si tú no has creído en Cristo, no has creído específicamente en la obra que Cristo logró en aquella cruz, al morir por los pecados, al resucitar de entre los muertos, tú vas a permanecer eternamente lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Y si mueres ahora mismo, tú vas a ir al infierno, al lugar que Dios preparó para condenación de aquellos que rechazaron a Cristo. Así que no es solamente creer en Dios, es creerle a Él. Y no solamente creer todo lo que Él ha dicho, es importante creer todo lo que Él ha dicho, pero es sumamente importante colocar nuestra fe en el objeto correcto, en Cristo. Solo creyendo en Cristo, la obra que Él hizo en aquella cruz, al morir y resucitar, al tener fe de saber que Él murió allí para pagar los pecados y reconocer que eres pecador delante de Él, puede cambiar tu estado eterno de condenación inminente, que es pronto, ya estás bajo condenación, a un estado eterno de salvación, a una relación profunda con Dios, para lo cual Dios te creó. Pero si no haces caso de esto, la condenación está delante de ti. El que cree en el Hijo tiene vida, dice, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la condenación está sobre él. Ya está bajo condenación, dice Romanos 3:36. Oh, amados oyentes, no menospreciemos a aquel que hable en las Escrituras. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y terminar en este tiempo, esta mañana, este estudio de las Escrituras. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas para seguir aprendiendo y conociendo tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos la bienvenida en este día, Señor. Queremos seguir alabándote como congregación, como iglesia, al reunirnos, al congregarnos en el templo, mi Dios, en el lugar donde la iglesia es iglesia, donde nos reunimos, Señor, como iglesia, y te alabamos. A ti sea la gloria hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos pronto. El Señor los bendiga.